Bueno, continuando con las uniones químicas, vamos a comenzar a hablar de la unión iónica. Bien, la unión iónica es una unión del tipo interatómica que se da entre átomos metálicos, es decir, átomos que tienen baja electronegatividad y tienen tendencia a ceder electrones, y no metales que son muy electronegativos y tienen, es decir, tendencia a ganar electrones. Es decir, un átomo metálico que tiende a ceder electrones se va a combinar con otro no metálico que tiene tendencia a ganarlos, ¿sí? Lo que vamos a ver en algún ejemplo a partir de la configuración electrónica es que los átomos metálicos tienden a perder electrones y a tomar la estructura del gas inerte anterior. Y que obviamente al tomar la estructura del gas inerte anterior van a tener el último nivel de energía completo con 8 electrones. Según Lewis, justamente esto le daba estabilidad, ¿no? La regla del octeto. Los átomos al combinarse tienen tendencia a tomar una estructura estable de 8 electrones. Por otro lado, el no metal siempre va a tender a ganar el número de electrones necesarios para completar su octeto y tomar la estructura del gas inerte siguiente, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a hablar entonces también de de partículas isoelectrónicas, justamente partículas que tienen la misma cantidad de electrones total, pero que son partículas distintas, ¿sí? Estas partículas isoelectrónicas pueden ser átomos, pueden ser iones. Bien, vamos a la clase. En este ejemplo se plantea la unión entre un átomo de sodio y de cloro, ¿sí? Acá lo que debemos recordar es que el sodio, ¿sí? El sodio es un metal y el cloro es un no metal. Con lo cual recordemos que los metales, ¿sí?, pierden electrones y que el no metal gana electrones. Esto tiene que ver con la electronegatividad. Entonces, escribí su configuración electrónica. En el caso del sodio, número atómico 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bien, varias cuestiones para analizar acá. Fíjense que en el último nivel el sodio tiene un electrón, ¿sí? Y si pierde ese último electrón, si lo pierde, ¿sí?, por ser justamente un metal, por eso pongo acá menos un electrón, en el último nivel de la partícula que queda, que se va a llamar catión sodio, se va a quedar con 8 electrones, ¿sí? De esa manera va a tener su último octeto completo. En el caso del cloro, su número atómico 17, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿sí? En el último nivel, el cloro tiene 7 electrones y ganando 1 completaría su octeto. ¿Y por qué tiende a ganar? Dijimos que los no metales tienden a ganar electrones y a tomar la estructura del gas inerte siguiente. Ahora vamos a ver en la tabla periódica cómo el cloro, ganando un electrón, se transforma en el gas inerte siguiente, mientras que el sodio, al perderlo, en el gas inerte anterior. Bien, sigamos aquí con la configuración electrónica. Decíamos que el átomo de sodio, que tiene inicialmente 11 electrones, al perder un electrón va a formar el catión sodio y finalmente va a tener 10 electrones. Su configuración electrónica del catión sodio será 1s2, 2s2, 2p6, es decir, 10 electrones. Vamos a ver que este catión sodio va a ser isoelectrónico, isoelectrónico con el neón de número atómico 10, el átomo de neón. ¿Por qué? Porque iso, ¿qué significa? Iso significa igual cantidad de electrones. No es que el catión sodio se transforme en neón, sino que tuvo una estructura,
¿sí?, semejante a la del neón. El catión sodio, a diferencia del átomo de sodio que tiene 11 electrones, el catión sodio va a tener 10 electrones, por eso tiene una carga positiva de más. Es decir, el átomo de sodio tiene 10 electrones, tiene 10 protones, al perder un electrón, ¿sí?, se queda con 10 electrones y 11 protones, una carga positiva más, que es lo que estoy representando acá arriba, la cantidad de electrones, ¿sí?, que ha perdido, o la cantidad de protones que tiene de más esa partícula en relación a la cantidad de electrones. Y digo que es isoelectrónico con el neón. ¿Por qué? Porque va a quedar con la misma cantidad de electrones. En el caso del cloro, que ganaba un electrón, ¿sí?, ahora el anión cloruro tiene carga negativa porque gana un electrón, ¿sí?, tiene la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, fíjense que en el último nivel queda con 8 electrones, ¿sí?, en el caso aquí arriba del catión sodio también, 8 electrones, esto para que se borre, ahí está, 8 electrones, ¿sí?, y entonces decíamos, ¿no?, también el anión cloruro va a ser isoelectrónico con el argón, que tiene 18 electrones. ¿Sí? Fíjense que el anión cloruro posee 18 electrones, igual que el argón. Isoelectrónico. Bien, esto desde el punto de vista de las configuraciones electrónicas les va a dar idea a ustedes por qué esta idea de Lewis, ¿sí?, por qué esta idea de Lewis y la estabilidad asemejándose a los gases inertes más cercanos. Vamos a constatar con la tabla periódica, ¿sí? Fíjense, acá tenemos al sodio, ¿sí?, que tiene un electrón en el último nivel porque se encuentra en el subgrupo 1A, ¿sí? Y si pierde, tiene 11 electrones, si pierde un electrón, se queda con 10 y se transforma en el neón, ¿sí? No se transforma en el neón, es isoelectrónico con el neón, porque va a tener la misma cantidad de electrones. Es decir, el sodio, metal, tiende a perder electrones, ¿cuántos? 1, que es el del último nivel, y toma la estructura del gas inerte anterior. Mientras que el cloro está aquí, no metal, ¿sí?, es electronegativo, tiende a ganar electrones. En este caso, fíjense cuántos electrones le faltarían para completar el octeto. Tiene 7 electrones en el último nivel porque está en el subgrupo 7A, ¿sí?, con lo cual, ganando un electrón, se transformaría en el gas inerte siguiente, el argón, que tiene 18 electrones. Por eso decía yo antes que el cloro tiene 17 electrones, al ganar 1, se transforma en el anión cloruro y va a ser isoelectrónico con el argón. Bien, ahora, ¿cómo vamos a representar, según Lewis, este tipo de uniones? Vamos a este ejemplo, volvamos aquí, ¿sí? Y para esto vamos a recordar la notación de Lewis. La notación de Lewis consiste en representar la cantidad de electrones del último nivel de un átomo alrededor del símbolo, colocando puntos o cruces. Cada punto o cruz representa los electrones del último nivel. Entonces, por ejemplo, el sodio tiene un electrón, ¿sí? Represento ese electrón con el punto. El cloro, supongamos que se va a combinar con el cloro, este ejemplo, que tiene, dijimos, en el último nivel, aquí está, 7 electrones. Entonces represento, por ejemplo, de a pares, siempre que pueda, los 7 electrones. Ahora bien, el sodio tiene necesidad de perder ese electrón. El sodio tiene necesidad de perder este electrón para tomar, dijimos, la estructura del gas inerte anterior. Mientras que el cloro, por ser electronegativo, va a tender a completar su octeto. El octeto hablamos de 8 electrones. Tienen 7, va a tender a ganar 1. Por ser más electronegativo, va a tender a tomar un electrón. Entonces, el sodio, supongamos que le va a ceder ese electrón al cloro. Y dijimos que al perder un electrón el sodio se transforma
en el catión sodio. Indico acá la cantidad de cargas positivas que va a tener ese catión. Recordemos que un catión es un ion de carga positiva que se forma por la pérdida de electrones. Al perder electrones, cargas negativas, queda cargado positivamente. Catión sodio. Bien. A continuación voy a representar el anión formado. Los aniones siempre se representan entre corchetes. En este caso escribo adentro del corchete al cloro. Segundo, voy a tener que borrar esto. Bien, decía, represento al cloro con sus 7 electrones, ¿sí? Y el electrón que recibió del sodio, con lo cual el cloro queda cargado negativamente, ¿sí? Las fuerzas de atracción que se dan entre el catión sodio y el anión cloruro, ¿sí?, dan origen a esto que conocemos unión iónica o compuesto iónico. En este caso hemos escrito ahí la estructura de Lewis o fórmula de Lewis, ¿sí?, para el cloruro de sodio, sal común de mesa. Esta es la estructura o fórmula de Lewis, y puedo representar también la fórmula mínima, aquí después en la pantalla a la izquierda van a encontrar todos los conceptos escritos, ¿sí? La fórmula mínima que representa la mínima relación que debe existir entre los átomos para combinarse. Entonces, el sodio, por cada átomo de sodio yo necesito un átomo de cloro para formar al cloruro de sodio, y acá represento la fórmula mínima. Esto que está aquí, ¿sí?, esto que está aquí es lo que llamo estructura de Lewis, y esto que está aquí abajo, ¿sí?, llamo fórmula mínima, ¿sí? Y este compuesto se denomina cloruro de sodio. Vamos a cambiar. Cloruro de sodio. Bueno, yo voy describiendo los nombres de los compuestos. No es una clase donde estoy explicando nomenclatura, es decir, cómo nombrarlos. Simplemente lo voy nombrando, ¿sí?, para que se vayan habituando a los nombres químicos. Simplemente para eso, ¿sí? Bien, vamos a otros ejemplos. Vamos a corrernos por aquí por el pizarrón, ¿sí? Y supongamos que yo quiero representar la unión. Quiero representar la unión, por ejemplo, entre el bario y flúor, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer para establecer el tipo de unión es reconocer los elementos, ¿sí? Vamos a reconocer los elementos. Para eso vamos a ubicar en la tabla periódica al bario y al flúor, ¿sí? Aquí tengo ubicado al bario. ¿Sí? Es un metal, está en el subgrupo 2A, aquí 2A, con lo cual esto me está indicando que en el último nivel el bario, el átomo de bario tendrá 2 electrones, y el flúor lo tengo ubicado aquí, en el subgrupo 7A. Quiere decir que un átomo de este flúor tiene 7 electrones en el último nivel. Bien, volvemos aquí. Entonces, el bario, ¿sí?, es un metal. Dijimos que los metales tienden a perder electrones del último nivel. Y el flúor, por su ubicación, es un no metal. Los no metales van a tender a ganar electrones y a tomar la estructura del gas inerte siguiente, ¿sí?, completando el octeto. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo representaríamos la fórmula de Lewis. Tengo el bario con 2 electrones, y al flúor, dijimos, tiene cada átomo de flúor 7 electrones. Muy bien. Entonces, el bario tiene que perder sus 2 electrones para tomar la estructura del gas inerte anterior. Ya vamos a ver cuál es, se los voy a mostrar en la tabla.
mientras que el flúor necesita completar el octeto. Entonces, supongamos que el bario le cede un electrón al flúor. ¿Y por qué le cede? Porque es menos electronegativo, el flúor es más electronegativo, tiene mayor tendencia a traer electrones. Este átomo de flúor contento porque completó su octeto, es decir, tiene 7 electrones, tengo ahí representados 7 cruces, más un electrón que tomaría del bario completaría su octeto. Pero ¿qué pasa? El bario sí o sí para lograr una estabilidad tiene que perder los 2 electrones. Entonces la pregunta sería ¿qué hace con ese otro electrón? Bueno, observando que un átomo de flúor necesita de un electrón para completar su octeto, yo podría pensar que otro átomo de flúor es capaz de tomar este segundo electrón. Con lo cual lo que yo veo es que un átomo de bario cedería 2 electrones y 2 átomos de flúor los tomarían para completar su octeto. Entonces, yo podría escribir el bario, si pierde 2 electrones, ¿sí? Queda con 2 cargas positivas. Esto es el catión bario. ¿Por qué un catión? Porque es un catión porque, perdón, a ver si puedo lograr cambiar acá. Bueno, esta es una B, el programa me tomó un círculo. Perdón, era una C. A ver si lo puedo arreglar. Bueno, es catión bario. Y decía entonces, escribo un punto, por cada catión bario yo voy a tener 1, 2. 2 entre corchetes, recuerdo que debemos escribir el anión. En este caso, el átomo de flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada átomo de bario capta un electrón del flúor. ¿Sí? Y acá coloco la carga de ese anión fluoruro. Esto es el anión fluoruro. Anión fluoruro. Recuerdo, vuelvo a repetir, que los metales tienden a perder electrones, formar cationes, los no metales a ganar y formar aniones. Entonces, escribí aquí lo que llamé la estructura o la fórmula de Lewis para este compuesto que se formaría por combinación entre el átomo de bario y el flúor. Y para escribir la fórmula mínima, yo escribo la mínima relación que debe existir entre los átomos. Yo puedo escribir por cada átomo de bario necesito 2 de flúor. La cantidad de átomos se escribe siempre detrás del símbolo de elemento como subíndice. Eso me va a indicar la cantidad de átomos. Es decir, yo necesito por cada átomo de bario 2 átomos de flúor y esto sería lo que llamo la fórmula mínima. Y este compuesto se llama fluoruro de bario. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo de unión iónica. Así vamos a ver acá, fíjense lo siguiente, ¿no? Acá hoy teníamos ubicado el bario, al perder 2 electrones, 1, 2, ¿sí? 1, 2, va a tomar la estructura del gas inerte anterior. Recuerden que los elementos en la tabla periódica están ordenados en orden creciente de su número atómico, ¿sí? El bario tiene número atómico 56, mientras que el xenón tiene número atómico xenón 54. Es decir, el bario pierde 2 electrones y va a formar al catión bario que es isoelectrónico con el xenón. ¿Sí? Eso para que simplemente puedan relacionarlo con la configuración electrónica. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasaba con el flúor? Aquí está el flúor, acá arriba, flúor. ¿Sí? Es un no metal, tiende a ganar un electrón, tiene 7, necesita un electrón. Y se va a hacer isoelectrónico al neón. Que tiene 10 electrones.
Muy bien, vamos a plantear otro ejercicio. Un segundito, vamos a ubicar un lugar en la tabla. Vamos a representar, por ejemplo, la unión entre calcio y oxígeno. ¿Sí? Les decía, lo primero que tengo que hacer es reconocer a los elementos, ¿sí? Ahora lo vamos a reconocer, pero el calcio es un metal, ahora lo vamos a ver en la tabla, y el oxígeno no metal. Entonces, el calcio va a tender a perder electrones del último nivel y el oxígeno a ganar para completar el octeto. Vamos a ver la ubicación de estos elementos en la tabla periódica para saber cuántos electrones tienen en el último nivel. Vamos a nuestra tabla y encontramos aquí, ¿sí? Encontramos aquí al calcio, ¿sí? Que está en el subgrupo 2A y tiene entonces posee 2 electrones en el último nivel, mientras que el oxígeno está aquí, ¿sí? Se encuentra en el subgrupo 6A, eso es un no metal y va a tender a ganar electrones, ¿no? Tiene 6, ¿cuántos electrones le faltarían para completar el octeto? Si tiene 6, para llegar a completar el octeto le estarían faltando 2, con lo cual vamos a ver cómo se las arreglan estos dos elementos para formar un compuesto estable. Entonces, tenemos al calcio, ¿sí? Con 2 electrones en el último nivel. Y tenemos al oxígeno con 6 electrones en el último nivel. Decimos que el calcio tiene tendencia a perder esos 2 electrones. Vuelvo a repetir, aunque sea reiterativo, ¿sí? Creo que vale porque les va quedando el concepto. El calcio, ¿por qué tiende a perder electrones? Porque es un metal, tiene poca electronegatividad, tiene poca tendencia a traer electrones en una unión, con lo cual va a tender a perder los electrones del último nivel y de esa manera toma la estructura del gas inerte anterior, donde tendrá el último nivel con un octeto completo. Mientras que el oxígeno, no metal, más electronegativo, tiende a ganar electrones, completando el octeto y tomando la estructura del gas inerte siguiente. Entonces podría mostrar acá que el oxígeno necesita 2 electrones y justamente el calcio tiene 2 para ceder. Entonces el calcio cede 1, cede otro y completa el octeto del oxígeno. ¿Cómo represento la fórmula de Lewis? El calcio, al perder 2 electrones, forma el catión calcio con 2 cargas positivas. Punto. El anión, lo represento entre corchetes, va a ser el oxígeno con sus 6 electrones, ¿sí? Sus 6 electrones más los 2 electrones que ha tomado del calcio, 7 y 8, de manera tal que completó el octeto. De esta manera, el anión, les recuerdo que siempre lo represento entre corchetes y en la parte superior indico el número de cargas que tenga el anión, ¿sí? Siempre en la parte superior, ¿sí? Indico la cantidad de cargas que tenga el anión. En el caso del calcio, 2 cargas positivas y del oxígeno, 2 cargas negativas. A esto llamo, que escribí aquí, la fórmula de Lewis. Y para la fórmula mínima voy a escribir calcio, por cada átomo de calcio necesito 1 de oxígeno, ¿sí? Esto es la llamada fórmula mínima, que se expresa para los compuestos iónicos. Bien, esto se llama óxido de calcio, que en la vida cotidiana se conoce como cal común. En realidad cal viva común, ¿sí? Porque la cal común que viene en una bolsa para construcción es hidróxido de calcio que se obtiene a partir de este óxido, ¿sí? Y la cal viva es simplemente el óxido de calcio. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a unir, por ejemplo, a
el flúor y el aluminio. Vuelvo a reiterarles que lo que debo hacer es primero reconocer los elementos en la tabla periódica y saber si es metal, no metal, qué cantidad de electrones tiene cada uno de estos elementos en el último nivel. Entonces, ahora lo vamos a confirmar en la tabla. El flúor es un no metal, va a tender a ganar electrones, ¿sí? Y el aluminio es un metal, va a tender a perder. Yo recomiendo, es decir, los ejercicios que se planteen, puede aparecer primero nombrado el metal, luego el no metal o viceversa. Pero yo recomiendo, para hacer el ejercicio de fórmula de Lewis, recomiendo que siempre escriban al metal primero, ¿sí? Que va a ser el que va a ceder los electrones. Recomiendo, cada uno después busca de la mejor manera de representar la fórmula de Lewis. Es decir, no hay una única forma de representar, pero yo recomiendo esto. Entonces, ahora lo vamos a confirmar. Vamos a ver que el aluminio tiene 3 electrones en el último nivel, mientras que el flúor, ¿sí?, tiene 7 electrones en el último nivel. Vamos a representar los 7 electrones para un átomo de flúor, ¿sí? Vamos a confirmar en la tabla periódica para que vean ustedes, y aquí tenemos entonces el aluminio, subgrupo 3A, 3 electrones en el último nivel, ¿sí? Subgrupo 3A, 3 electrones en el último nivel, y tenemos al flúor, ya lo habíamos usado, no metal, ¿sí? No metal, 7 electrones en el último nivel. Fíjense que el aluminio está justo ahí, ¿sí? Debajo de, habíamos nosotros visto una escalera que separaba, ¿sí?, a los metales a la izquierda de los no metales a la derecha, ¿sí? Entonces, aluminio metal, 3 electrones en el último nivel, va a tender a perderlos, ¿sí? Mientras que el flúor, no metal, va a tender a ganarlos. Vamos nuevamente al ejercicio. Entonces, aluminio 3 electrones, flúor 7. Para completar el octeto, el flúor necesita nada más que de un electrón. Entonces el aluminio le va a ceder un electrón para que complete su octeto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los otros dos electrones del aluminio? ¿A quién se los va a entregar? Necesita sí o sí cederlos. Para eso va a necesitar de otro flúor con sus 7 electrones, capaz de recibir un segundo electrón, y otro flúor con sus 7 electrones capaz de recibir el tercer electrón que tiene el aluminio. Con lo cual, de aquí yo voy a escribir la fórmula de Lewis. Ahora el aluminio ha perdido 3 electrones, ¿sí? ¿Qué valor toma la carga del catión aluminio? ¿Sí? Pregunta, a ver si aciertan. Aquí tengo que poner 3 positivo, que es el número de cargas negativas que ha perdido, ¿no? Que perdió 3 cargas negativas, por eso el catión queda cargado positivamente. Y punto escribo, voy a escribir el anión entre corchetes, que es el anión fluoruro, que es el flúor, con sus 7 electrones y un electrón. ¿Cuántos flúoros necesito, no? 1, 2 y 3. Entonces escribo acá un 3. Y la carga negativa del anión fluoruro. Fíjense que la suma de cargas positivas y negativas en un compuesto iónico, y en realidad esto en cualquier molécula, la cantidad de cargas positivas y negativas me tiene que dar 0. ¿A qué me estoy refiriendo, no? 3 cargas positivas más 3 por menos 1, ¿sí? 3 cargas negativas me da la suma 0. La suma de cargas me tiene que dar 0. Bien, ahí tengo escrito lo que llamo fórmula de Lewis, y para la fórmula mínima digo, por cada átomo de sodio, yo tengo 3 átomos de flúor.
Recuerden que la cantidad de átomos se escribe, si fuera mayor a 1, si es 1 no se escribe, si es mayor a 1 se escribe detrás del símbolo, ¿sí? Como subíndice, este 3 que está aquí abajo. Esto se llama fluoruro de aluminio. Bien, el fluoruro de aluminio, por ejemplo, tiene un uso en la fusión del óxido de aluminio para su obtención por electrones. Comentario nada más al margen para que tengan ideas tanto de la nomenclatura como la aplicación que pueda tener el compuesto. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a representar la unión, por ejemplo, entre el nitrógeno y el potasio. ¿Sí? Bueno, vamos a reconocer estos elementos en la tabla periódica. Vamos a reconocerlos, pero vamos a ver nosotros que el nitrógeno es un elemento no metálico, es el que va a tender a ganar electrones, mientras que el potasio es un metal. Vuelvo a repetir que en el ejercicio, cuando yo lo planteé, puede aparecer el no metal primero, el metal atrás, pero sí, esto sí, yo recomiendo que coloquen siempre el metal. Algo que no les comenté, sí es necesario siempre en las fórmulas mínimas, esto por regla de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que establece reglas para la nomenclatura, es decir, reglas generales para escribir siempre de la misma manera a los compuestos, siempre el menos electronegativo se escribe delante. Por eso lo correcto es escribirlo al fluoruro de aluminio de esta manera y no por ejemplo fluor 3 aluminio. Esto no sería correcto, como no sería correcto tampoco, por ejemplo, en el óxido de calcio, ¿sí? Escribir el oxígeno primero y luego el calcio, ¿sí? Esto tampoco no es correcto. De todas maneras, por ahí ustedes en algunos libros antiguos los encuentran escrito así, ¿sí? Pero esta nomenclatura, esta forma de escribir está superada y en realidad lo que establece la norma es que primero se escribe siempre el menos electronegativo en una fórmula. Bien, vamos ahora entonces. Yo les decía, es conveniente escribir al metal. El potasio se encuentra en el subgrupo 1A y tiene un electrón en el último nivel, que va a tender a perderlo por ser metal. Y el nitrógeno en el 5, ¿sí? Y quiere decir esto que tiene 5 electrones en su último nivel. Represento los 5 electrones, ¿sí? En el último nivel. Ahora vamos a ver. Y es un no metal. Vamos a verlo en la tabla. Acá arriba tengo mi tabla. Un segundo, acá estamos. Bien. Vamos a ubicar estos dos elementos. Y aquí tengo al potasio con un electrón en el último nivel, subgrupo 1A, ¿sí? Y aquí tengo al nitrógeno en el subgrupo 3A, ¿sí? Subgrupo 5A, es decir, con 5 electrones en su último nivel. Por su ubicación en la tabla, el potasio es un metal, tiende a perder un electrón, ¿sí? El potasio, al perder un electrón, va a formar el catión potasio isoelectrónico con el argón, ¿sí? El potasio tiene 19 electrones, al perder un electrón, va a ser isoelectrónico con el argón, 18. Mientras que el nitrógeno, ubicado aquí, ¿sí? Tiene 7 electrones, 7 electrones, en total tiene, 7 electrones, en total va a tender a ganar 3 y tomar la estructura, ¿sí? Del neón. Va a ser isoelectrónico con un átomo de neón. Volvamos entonces, aquí abajo. Y yo voy a representar ahora la unión entre el potasio y el nitrógeno. El nitrógeno necesitaba, decíamos, 3 electrones, entonces el potasio es capaz de cederle 1. Pero ¿qué pasa? El nitrógeno necesita completar el octeto, todavía le están faltando 2 electrones. ¿Qué podríamos hacer? Si un átomo de potasio cede un electrón, podríamos pensar
que otro átomo de potasio le cede un segundo electrón, pero todavía le está faltando uno, con lo cual otro átomo de potasio le cedería otro electrón. Entonces, cada átomo de potasio pierde un electrón, se transforma en el catión potasio. Pero ¿cuántos potasios necesitamos? 1, 2, 3. Con lo cual yo escribo aquí un 3. Digo 3 cationes potasios, ¿sí? Entre corchetes el anión. Este anión se va a formar a partir del átomo de nitrógeno, que tiene 5 electrones, ¿sí? Y que tomó 1, 2, 3 electrones de 3 átomos de potasio. Esos 3 electrones que tiene de más ahora el átomo de nitrógeno, los represento acá arriba como carga 3 negativos, ¿sí? Ahí representé lo que llamo fórmula de Lewis, y para representar la fórmula mínima decía por regla primero el menos electronegativo, el metal, subíndice 3, que indica la cantidad de potasio. Por cada 3 átomos de potasio yo necesito un átomo de nitrógeno. Fórmula mínima de lo que se denomina nitruro de potasio. Muy bien. Vamos ahora a plantear un último ejemplo y luego tendrán ustedes que resolver. Bien, vamos a unir, por ejemplo, aluminio y azufre, ¿sí? Bien, el aluminio es un metal y tiene 3 electrones en el último nivel. Después ustedes lo confirman, ¿sí? Para no extender tanto el video, ustedes verifican esto, ¿sí? Y el azufre es un no metal, va a tender a ganar electrones, y tiene 6 electrones en el último nivel. 6 electrones en el último nivel. Y para completar el octeto necesita de 2. Vamos a hacer que el aluminio le ceda 2 electrones al azufre para completar su octeto. ¿Sí? De esa manera el azufre completaría el octeto, pero todavía el aluminio tiene que ceder un electrón. ¿Quién puede tomarlo? El que toma electrones es el azufre, que tiene, dijimos, 6 electrones. Entonces va a tomar este tercer electrón del aluminio, ¿sí? Pero el aluminio ahora quedó ya, tomó la estructura, al perder esos 3 electrones, toma la estructura del gas inerte anterior. Pero el azufre le falta todavía un electrón para poder completar su octeto. Con lo cual voy a necesitar de otro aluminio con sus 3 electrones para poder completar el octeto del azufre, ¿sí? Ahora, al hacer intervenir otro átomo de aluminio, ese átomo de aluminio se dio 1, se queda con 2. Necesito, por último, de otro átomo de azufre capaz de captar esos electrones, ¿sí? Tiene el azufre 6 electrones, 7 y 8. De esta manera, estos 2 átomos de aluminio han perdido cada uno 3 electrones, y estos 3 átomos de azufre, cada uno de ellos ha ganado 2 electrones. El aluminio para tomar la estructura del gas inerte anterior y el azufre para tomar la estructura del gas inerte siguiente. Entonces tengo 2 de aluminio, cada uno de ellos ha perdido 3 electrones, entonces escribo acá la carga del catión de aluminio, ¿sí? Y tengo 3 átomos de azufre, como forma un anión, los voy a colocar entre corchetes. Cada átomo de azufre posee 6 electrones y cada uno toma 2 electrones. Esos 2 electrones, ¿sí?, los indico como carga del anión sulfuro. Entonces, si hice las cosas bien, decía la suma de las cargas positivas y negativas me tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Fíjense, 2 por 3 positivo me da más 6, ¿sí? Más
3 por menos 2 me da menos 6, más 6, más por menos 6 me da 0. La suma de las cargas me tiene que dar en un compuesto 0. Bien, por último vamos a representar la fórmula mínima. Yo tengo aluminio, subíndice 2, por cada 2 átomos de aluminio estoy indicando, necesito 3 átomos de azufre, sulfuro de aluminio. Muy bien, y esto es todo con respecto a uniones químicas, con respecto en realidad a uniones iónicas. Espero que sea suficiente para que puedan ustedes resolver sus ejercicios.